En Historias de la Contingencia hablamos de hechos históricos. Por esta época hablamos de un tema que nos concierne mucho debido a la situación mundial, las pandemias. Hoy vamos a hablar de la viruela, una enfermedad que tuvo en vilo a la sociedad por muchos años. Con evidencias que datan desde hace 3000 años, esta enfermedad hizo parte de la cotidianidad de 4 de los 5 continentes. Bueno, para hablar de la viruela, hoy hemos invitado a Elsa Garzón, historiadora de Señal Memoria. Elsa, bienvenida a Historias de la Contingencia. Muchas gracias, Luis. Un placer poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, Elsa, vamos a entrar en materia. Cuéntanos, ¿qué es la viruela y dónde nació? Bueno, la viruela es una enfermedad de carácter o de origen viral que incluye toda una serie de síntomas y cuyos primeros registros en las sociedades humanas datan tan antiguos como de hace 3.000 a 3.500 años. Los primeros registros se han visto tanto en el antiguo Egipto como en la antigua India, inclusive encontrándose diferentes rastros de heridas y de pústulas características de esta enfermedad en momias de esta civilización, entre ellas la del faraón Ramsés V. A medida que pasaba el tiempo, esta enfermedad se iba expandiendo a otros continentes, a otros territorios, entre ellos Europa, África y Asia. Ya en América llegaría desde el año 1518, cuando se registró el primer caso, debido a las diferentes expediciones de conquista por parte de viajantes y exploradores europeos. Ok, entonces, esto comienza en Egipto, también en la India. Me dices que después llegó a toda Europa, estuvo en toda Europa y finalmente terminó llegando a América, Norteamérica y Suramérica. Primero empezó fue por la isla de la Española, es decir, esta es lo que hoy conocemos como las Antillas Americanas, que fue luego expandiéndose al Nueva España, actual México, y finalmente yendo hacia el sur, pasando por Panamá, pasando por el nuevo Reino de Granada, que fue lo que se conformaría actualmente Colombia, y pues ya digamos volviéndose parte de la cotidianidad de este continente. Cabe notar que es una de las principales razones de la mayor mortalidad de indígenas y de nativos que hubo en el Nuevo Mundo. ¿Ya? Es decir, ya no solamente es una cuestión de enfermedad, sino que también era una cuestión geopolítica. Parte de la conquista y parte como de esta apropiación violenta del territorio fue gracias a la disminución de población debido a esta enfermedad. Bueno, Elsa, cuéntanos cuáles eran los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad incluían fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, incluso en algunos casos infantiles convulsiones, ¿cierto? Pero el síntoma más característico de esta enfermedad fue el surgimiento de diferentes pústulas o diferentes, digamos, erupciones en la piel, sobre todo en la cara y en las extremidades, que se llenaban de líquidos, se llenaban de pus, y no solamente era doloroso para el paciente, sino que primero le impedía tragar. Es decir, había un cuadro de inanición probable, parte de la enfermedad, que era uno de los casos de muerte. Y por otro lado, quienes sobrevivían o quedaban desfigurados por las cicatrices o bien quedaban ciegos debido a las lesiones oculares de estas erupciones. ¿Tenemos alguna aproximación de cuántos muertos hubo en el mundo y en Colombia? Bueno, es una cifra difícil de dar, un poco debido a lo longevo de la enfermedad, a los mecanismos de conteo que no estaban tan sistematizados antes del siglo XIX. Lo que sí sabemos con certeza es que para la primera mitad del siglo XX a nivel mundial, es decir, solamente esos 50 años, hablamos de un número de 300 millones de muertos por viruela. Bueno, Elsa, ¿y cómo se erradicó definitivamente esta enfermedad? ¿En qué año? ¿Cuáles fueron los procedimientos que nos llevaron a la vacuna? Bueno, Luis, pues es que hablar del tratamiento de la viruela es hablar también de vacunas, ¿no? Pero antes de llegar a eso, que fue un invento del siglo XVIII por Edward Jenner, es importante hablar de otro tipo de tratamientos, entre ellos cordones de higiene, cordones sanitarios y sobre todo la inoculación, una técnica que surgió en China en el siglo I después de Cristo y que consistió básicamente en la inhalación de la raspadura de las costras de estas heridas y de estas pústulas que generaba la enfermedad en los pacientes, o bien el roce o el contacto de material líquido de las pústulas de una persona infectada en una persona sana. Realmente creaba la inmunidad, o sea, la persona pasaba unos 7, 8 días enfermo, pero creaba la inmunidad de ahí en adelante y pues no moría. Jenner, digamos, basado en esta idea que llegó a Gran Bretaña en el siglo XVIII, digamos, comenzó a estudiar la vacuna, que es un principio similar, solo que en vez de material biológico de gente contagiada con viruela mayor humana, lo hacía era con líquido, con pus de las laceraciones de quienes se contagian de viruela vacuna, es decir, de viruela de las vacas.
¿ya? De ahí, de hecho, viene el nombre de la vacuna. Entonces, esto, por ejemplo, fue un cambio, fue una revolución. Se volvió de estados o centros de gobierno vacunando masivamente a las personas hasta que en el siglo XX, la segunda mitad, se comienza a concertar un esfuerzo global para erradicarla. Es decir, un esfuerzo internacional de diferentes países para hacer vacunaciones masivas, lo cual generó que para 1980 esta enfermedad ya fuera declarada como erradicada a nivel global. Bueno, Elsa, entonces, ¿cómo nos sirvió haber luchado contra la viruela para nuestra lucha actual contra el COVID-19? La viruela es una de esas lecciones sobre cómo tratar enfermedades de tanta facilidad de contagio y sobre todo pues las medidas sanitarias que se deben tomar al respecto, ¿no? Pues ya hoy en día gozamos como con todas estas tecnologías que son producto de esa lucha, ¿no? Entre ellas la vacuna, un poco el entendimiento de los cordones sanitarios, lo que hoy llamamos distanciamiento social, que es evitar el mayor contacto posible y el tráfico de la enfermedad a partir de la interacción humana, y las diferentes medidas que se han determinado para evitar la propagación y eventualmente pues disminuir el número de contagios y posteriores muertes, ¿no? Ok, creo que una enseñanza que nos queda es que como sociedad lo mejor que podemos hacer es acatar las medidas que nos dicen las diferentes instituciones para mantener un distanciamiento social y que esto no se siga propagando. Sí, claro, es el primer paso. Mientras llega una vacuna, mientras tenemos otras formas de tratamiento o entendemos mucho mejor la enfermedad, pues el principio básico de evitar su tránsito a demás personas a partir de la interacción humana, pues evitar eso es una de las medidas más básicas, que de nuevo no es un invento del 2020, sino que se ha tratado desde mucho antes para otro tipo de enfermedades, tanto virales como bacterianas, ¿no? Bueno, Elsa, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado sobre la viruela y sobre su relación con el COVID-19. Muchas gracias por tenerme en el programa. Espero que podamos vernos pronto para seguir hablando de hechos históricos. Muy bien, nos volvemos a ver aquí en Historias de la Contingencia. Chao, chao.